Somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre la comunicación inclusiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación inclusiva? ¿Es desmesurado decir que el lenguaje es desigual? En este vídeo daremos respuesta a estas preguntas. ¿Qué es y qué no es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo no es poner todo en femenino, ni cambiar cada O por una A. Tampoco es duplicar continuamente hasta hacer incomprensible lo que se quiere explicar. Nombrar a las mujeres no se reduce a comenzar con un todas y todos para dar paso enseguida al masculino genérico. Supone nombrarnos de verdad, incluirnos en el discurso, interiorizarlo, creérselo y, por supuesto, hacerlo. La lengua por sí sola no es sexista, pero quienes materializan la gramática, la sintaxis, quienes deciden qué palabras se definen y cuáles no en un diccionario, lo son. El lenguaje inclusivo aspira a plasmar la realidad, compuesta de hombres y mujeres, y ayuda a tomar conciencia de que no nombrar a la mitad de la sociedad produce discriminaciones. Incluir a través del lenguaje supone dejar claro que hay mujeres en el marco conceptual que se crea al hablar. Es preferible hablar de inclusión a través del lenguaje o de comunicación inclusiva. Esta es una forma de tener en cuenta dónde están los hombres y dónde las mujeres cuando nos estamos comunicando de forma oral, escrita o no verbal. Implica ser conscientes de qué nombramos, cuánto y cómo lo hacemos, y también ser conscientes de aquello que no nombramos y por qué no lo hacemos. Ahora pasamos a exponer el origen y la problemática del debate sobre el uso del lenguaje inclusivo. En la década de los 60, el movimiento de liberación de las mujeres propulsó la investigación sobre género y lenguaje, sobre todo desde la sociolingüística y el análisis del discurso. Los estudios probaron que el lenguaje se ha construido históricamente partiendo de una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, por lo que reproduce y legitima la discriminación, unas veces por exclusión, omisión o anonimato, otras por subordinación o por denigración hacia el sexo femenino. El lenguaje inclusivo empieza a gestarse en España a finales de los 70, al mismo tiempo que los primeros trabajos de lingüística con perspectiva de género en lengua española. Nace como producto de la demanda de una parte de la sociedad que no se siente correctamente representada, como puede ser el movimiento feminista y el colectivo LGTBIQ+. Basan su argumentación en la idea de que el actual uso de la lengua por una sociedad patriarcal contiene significados patriarcales y la persistencia de su uso provoca que se reproduzca esa ideología donde se invisibiliza a las mujeres, las lesbianas y las personas trans y no binarias. El uso del masculino genérico constituye el principal problema para la evolución hacia un lenguaje inclusivo, dado que la gramática normativa académica lo considera como un neutro no marcado y rechaza muchas de las alternativas que aluden a la presencia de mujeres. El masculino genérico es una decisión que tomaron muchos hombres sin contar con las mujeres en un tiempo en el que éstas tenían prácticamente prohibido el acceso a la formación y carecían de voz y voto. El particular énfasis puesto por la RAE en rechazar el lenguaje inclusivo reside en el hecho de que sea una propuesta de planificación lingüística que no se origina en el poder hegemónico ni en la comunidad académica, sino en un movimiento político contrahegemónico, lo cual amenaza la posición de la RAE como autoridad lingüística en el mundo hispanohablante. Considera que la actual tendencia al desdoblamiento de las palabras en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. A continuación, vamos a exponer los argumentos en contra y a favor del uso del lenguaje inclusivo. Algunos de los argumentos que se emplean para rechazar su uso son los siguientes. En primer lugar, el alumnado no lo usa debido al principio de la economía del lenguaje y el respeto de la norma académica. Además, considera que el lenguaje inclusivo entorpece la lectura y la comprensión del texto, aunque estudios recientes demuestran lo contrario. Otro de los argumentos es que, según la RAE, no son recursos admisibles, además de ser innecesarios, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos. Por último, el gran problema del uso del lenguaje inclusivo es que cuando le pillamos el punto a una técnica, dada la dificultad de encontrar otras, podemos caer en la repetición y quien nos escucha puede acabar detestando el lenguaje inclusivo por nuestra falta de manejo. Algunos de los argumentos a su favor son:
se considera una herramienta eficaz contra la discriminación de género al forzar un cambio social a partir de un cambio en el uso de la lengua. Las lenguas que no se adaptan a las sociedades que las hablan se fosilizan y mueren. Al utilizar el lenguaje inclusivo, estaríamos sacando a lo femenino de su escondite, estaríamos dándolo a conocer. El lenguaje inclusivo consigue instalarnos en otro marco del que desean imponernos, siendo una herramienta de disidencia política. Las investigaciones muestran una situación muy favorable a la incorporación de la igualdad de género. De ahí que se recomienden nuevos diseños de materiales y la creación de herramientas destinadas al conocimiento del lenguaje inclusivo por parte de las editoriales. En concreto, el ámbito educativo es fundamental para la construcción de estereotipos y desigualdades entre hombres y mujeres, por lo que desde la escuela se debe fomentar el uso del lenguaje inclusivo mediante iniciativas como la formación del profesorado basada en el desarrollo de competencias que propicien la igualdad y la educación lingüística inclusiva. Por tanto, la escuela es idónea para promover un cambio social basado en la reflexión sobre el androcentrismo. Esto es la visión del mundo desde el punto de vista masculino, y el sexismo para su erradicación, y por ende exponer en el ámbito educativo el uso del lenguaje inclusivo. Así, el profesorado supondrá un agente imprescindible en esta transformación. Existe una relación proporcional entre la menor utilización del lenguaje inclusivo y la dificultad vista ante él con la generalización y exposición del mismo en el día a día. Por tanto, si desde las escuelas se comienza a utilizar el lenguaje inclusivo, exponiéndoselo a los niños y niñas desde la infancia, les resultará más fácil incorporarlo en su día a día. Por último, queremos mostraros un caso real. Esto es lo que decía Iker Jiménez sobre el lenguaje inclusivo en su programa Cuarto Milenio. Verán ustedes qué divertido va a ser cuando tengamos que empezar con bienvenidos a la nave del misterio o bienvenidas a la nave del misterio o bienvenides a la nave del misterio. Iker, permítenos hacerte una sugerencia. Puedes empezar el programa diciendo les damos la bienvenida.